Esta etapa pasó más o menos entre los 4 y 7 años. En cierto punto sí era consciente, pero no del todo. Era consciente en la medida en que yo sabía que me tenía que desplazar con mucho cuidado, moverme muy despacio porque sabía que había una parte de mi cuerpo que no funcionaba normal, ¿sí? Entonces, en ese momento como que sí era consciente en eso, pero no era consciente en todo lo que se me iba a venir a lo largo de la vida y a lo largo que yo iba a experimentar, porque no, como que apenas estaba adentrándome a saber cómo llevar una condición de estas. Yo era una niña y pues claramente no tenía como ninguna experiencia, no tenía ninguna información sobre mi discapacidad, solamente lo que mi mamá me había contado, pero en ese momento era muy poco. Y claro, como era una niña, tampoco tenía como la necesidad de preocuparme tanto por eso. Sí, era como muy inocente en ese momento. Al principio era como, claro, incertidumbre, porque yo no sabía nada. Pero después que empecé como a entrarme en la etapa sentí mucho miedo, mucha tristeza, mucha frustración, mucha angustia, porque es muy difícil uno como niño tener que enfrentarse a estas cosas tan grandes y enfrentarse para toda la vida, que uno en ese momento no sabe que es para toda la vida, ya luego uno comprende que es algo que va a vivir con uno siempre, pero en ese momento era apenas como el inicio, adentrarse a empezar a vivir y a empezar uno a defenderse con las herramientas que va construyendo a lo largo de sus vivencias. Entonces era como mucho miedo porque yo no sabía nada, yo no sabía cómo iba a ser, yo no sabía cómo me iba a recibir el mundo, o sea, yo no tenía ninguna herramienta para poder afrontar la situación más allá de la ayuda claramente que me daba mi familia en ese momento. Al principio, como era tan inocente, como que no tenía ningún problema. Yo me relacionaba normalmente y normalmente me refiero no que tuviera como alguna limitación para hablar o algo así, sino normalmente me refiero como sin ninguna molestia sentimental o emocional. Porque claramente en esa etapa, en ese principio de esa etapa, yo no tenía como tanta conciencia de lo que se me estaba atravesando y por lo que yo iba a pasar. A medida que ya fui entendiendo un poquito más la situación, me sentía muy incómoda y muy tímida porque, claro, no sabía cómo relacionarme con las demás personas, no sabía si me iban a aceptar bien, si me iban a aceptar, digamos, en ese momento, uno cuando es niño, es muy importante la aceptación de la sociedad y de la gente, de los más niños en el colegio. Entonces, claro, en ese momento yo como que no sabía si ellos me iban a aceptar, si yo iba a poder jugar con ellos, si yo iba a poder estar en una clase normal como lo hacían ellos. O sea, para mí era muy difícil porque yo no me sentía muy sola. Yo en ese momento no tenía amigos, no tenía nada, o sea, tenía mi familia que afortunadamente siempre me han apoyado y me han brindado todo su amor y todo su apoyo, pero en ese momento yo no tenía como una relación social y una habla un poco más allá de lo que yo hacía con mi familia. En ese momento no era tanto el miedo como de tener una vida normal y de poderme defender, sino como el miedo a poder relacionarme en un entorno con gente de mi misma edad, ¿no? Y poder compartir, poder jugar, poder tener amigos. Lo más sencillo para un niño es eso, ¿no? Poder ir a jugar, poder tener amigos, salir, o bueno, ir a la casa de la otra gente a poder jugar con los juguetes, o sea, cosas como muy de niños, porque claramente en esa época yo era una niña. Entonces, pues eso, siento que esa era como mi mayor preocupación y mi mayor miedo, pero también a la larga cuando se iba desarrollando esa etapa era poder defenderme bien en el colegio, poder de verdad aprender, ¿sí? A leer, a escribir, a las habilidades básicas que todos sabemos, ¿sí? Pero para mí fue muy difícil porque, claro, si yo no hubiera tenido el apoyo, por ejemplo, de mi abuelita que ya me enseñó a leer, me enseñó a escribir, yo creo que en el colegio no creo, estoy segura que en el colegio yo no hubiera aprendido. Sí, para mí fue muy duro eso porque
claro, llegar a un salón de clase y acostumbrarme a un mundo y adaptarme a un mundo que no está hecho para mí es muy complicado. Entonces llegaba yo y me sentaba al tablero y no veía nada. Y era como, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? O, por ejemplo, cuando veíamos materias en inglés o la misma materia de inglés, yo escribía todo como me sonaba porque es que yo no alcanzaba a ver cómo escribían las palabras. Y tampoco tenía mucha ayuda de los maestros porque en las entregas de notas ellos solamente decían, no, es que la niña escribe todo como, pues como suena. Pero ellos no se preguntaban, pero ¿por qué lo hace? ¿Porque no alcanza a ver? ¿Porque no entiende? Porque, o sea, nunca tuve como una ayuda más allá de eso. Y si no hubiera sido por mi mamá, que también me metió a cursos extracurriculares, a todo lo que ella pudo para poderme reforzar las habilidades básicas. O sea, estamos hablando de habilidades básicas en ese momento, no estamos hablando de trigonometría, ni cálculo, ni materias universitarias, sino que estamos hablando de habilidades básicas que todos sabemos, porque así no sepamos hablar inglés fluidamente, pero sabemos cosas. Y lo mismo, leer, escribir, sumar, restar, son habilidades básicas que todos manejamos, pero en mi caso fue muy difícil porque yo en el colegio nunca tuve como ninguna ayuda y claro, como les comentaba, yo no tenía amigos, por ende yo no tenía como una ayuda de amigos que me dijeran, ven, yo te colaboro a que tú aprendas a hacer este tipo de cosas. Por eso el apoyo que yo tengo en mi familia para mí siempre ha sido muy importante, porque si no hubiera sido por ellos, seguramente yo no hubiera aprendido esas cosas o me hubiera tocado, quién sabe, de pedirle ayuda a quién sabe quién para poder hacerlo. Bueno, como les había contado todo el tema del colegio, entonces en ese momento los profesores no se preocupaban, porque como ellos sabían que yo no veía, no veían la necesidad de preocuparse y tampoco de esforzarse porque yo aprendiera. Entonces, claro, no me ayudaban, no me brindaban ningún apoyo en temas de material académico que me funcionara a mí, porque, claro, mi mamá siempre estuvo muy pendiente de eso y ella me ampliaba todas las hojas en doble carta para que yo pudiera leer, pero claro, si no hubiera sido por ella, los maestros nunca mostraron como ningún interés hacia que yo de verdad aprendiera correctamente las materias básicas como les había comentado. Y por parte pues de los niños y como mi ambiente de amistad y social, digámoslo así, yo no tenía amigos, porque en ese momento los niños, y aún, sí, aún, niños y adultos como que no comprenden estas cosas y cuando ven algo diferente, que uno no es diferente, cuando ven algo diferente, ellos aíslan a las personas porque no está dentro de su círculo social, porque no está dentro de las capacidades normales que ellos llaman normales como las que tienen ellos. Y claramente esto empezaba a crear en mí un cansancio y un agotamiento, tanto físico como mental, porque a mí me tocaba, y siempre me ha tocado, hasta ahorita me ha tocado hacer doble esfuerzo para todo, que ya más adelante les voy a contar. Pero en ese momento como que yo apenas me estaba como adentrando a lo que me iba a tocar vivir por el resto de mi vida. Y yo era una niña, o sea, un niño no tiene que estar sufriendo ni estar pasando por estas cosas, porque uno como niño solo tiene que preocuparse en jugar, en divertirse, y ya uno no tiene que tener más preocupaciones en la vida porque es un niño. Siento que cada preocupación en la vida llega en las etapas que le corresponden a uno. A mí me tocó madurar desde muy pequeña porque, claro, yo tengo una condición que no la tiene todo el mundo. Entonces, las personas al ver que uno es diferente, entre comillas, lo aíslan y eso debe ser todo lo contrario. Deberían ayudarlo a uno para que uno se sienta querido y respaldado por los demás. Claro, claro, por lo que les comentaba, yo me sentía muy diferente en cosas tan mínimas también como los cuadernos. Entonces, claro, como yo no alcanzaba a ver los renglones de los cuadernos, mi mamá, pues ella es muy linda, me subrayaba las líneas de los cuadernos para que yo me las retenía, para que yo pudiera escribir sin salirme del renglón porque yo no alcanzaba a ver. Pero claro, cuando tú comparas tu cuaderno así y tú ves los cuadernos de tus amiguitos o de tus compañeros, porque no eran amigos míos, que son normales, que son cuadernos que tenían stickers, que ahorita para uno no es tan relevante, pero en ese momento para uno era todo, o sea, uno en ese momento quería tener cuadernos normales,
poder escribir con esferos de cualquier color, poder tener todo lo que tenían ellos, pero yo sabía que yo no podía porque si yo usaba esfero morado, no lo iba a ver, si yo usaba esfero azul, no lo iba a ver, a mí me tocaba usar siempre lo mismo, pero por mi condición visual, entonces, claro, yo me sentía muy diferente porque yo veía que ellos jugaban, que ellos corrían, que ellos iban a fiestas, a mí nadie me invitaba a nada, y para uno como niño eso es muy duro por lo que les contaba, o sea, uno cuando es niño, uno solamente quiere jugar, divertirse, estar con sus amigos, o sea, y no tener más preocupaciones porque cada persona tiene sus problemas y preocupaciones, digámoslo, similares en etapas de la vida similares, pero en mi caso no fue así porque, claro, yo tuve que adaptarme a un mundo que no está hecho para mí ni para las personas con discapacidad, entonces siempre fue muy duro y yo me sentía muy diferente, o sea, pero muy diferente, era muy diferente, y entonces eso, en la etapa que les voy a contar más adelante, empieza una tristeza y una depresión muy fuerte, pero antes de llegar a eso yo estaba muy cansada, estaba muy agotada, yo no quería hacer nada, yo no quería ir al colegio, o sea, yo no quería estudiar porque yo decía, "Ah, ¿para qué voy? Si allá nadie me va a ayudar y nadie me va a prestar la atención que yo necesito, y tampoco es prestar atención por lástima, porque es que la gente tiende a confundir eso, o sea, la gente tiende a confundir atención con lástima, y el hecho de que uno tenga una discapacidad no quiere decir que uno no pueda hacer las cosas. Quiere decir que uno necesita otro tipo de herramientas para poder hacer las cosas, pero no es ningún limitante para que uno haga las cosas.